Cuéntame, hermosura, otro podcast con un poco de todo. Otro podcast de la Red Manchapod, otro podcast y otro invitado que tenemos aquí en Cuéntame Hermosura. Digo tenemos porque hoy estamos dos, porque normalmente cuando grabo los atiende estoy yo solo, que son otras de la Red Manchapod. Y hoy tengo conmigo a Mikel Hernán. Hola Mikel, ¿qué tal? Hola Chus, ¿qué tal? Yo muy bien. Muy Bienvenido. Bien. Ese RAM, por cierto, si no mi padre me pega. Pues si no te corrijo. Sí, me he comido una N, no, le he puesto una N de más. Bienvenido, Mikel Hernán. Gracias. Pues sí, muy bien. ¿Tú qué tal? Yo muy bien. Ay, gracias. Nadie me lo pregunta. ¿No? ¿Qué No. poco educados? No, porque supongo que todo el mundo tiene muchas cosas que decir y al final, oye, lo que importa es el contenido, ¿no? Bueno, es que todo es contenido. Si te pones así con esas definiciones. Es que odio la palabra. No odio, pero tengo un poco de chifre a la palabra contenido. Entiendo cómo ha ido degradándose, ¿no? Con el tiempo o adquiriendo connotaciones como muy comerciales, ¿no? Más que contenido parece a veces mercancía. Claro, porque al final el contenido es cualquier cosa con la que tú rellenes pues el espacio publicitario que necesitan ocupar las plataformas tipo YouTube, Instagram, Twitter incluso. Más que contenido de interés parece como un soporte donde pegar la publicidad, ¿no? Sí, entonces, a ver, que lo entiendo, ¿no? O sea, al final, yo, por ejemplo, si algo me da dinero de YouTube es porque YouTube pone anuncios, obviamente. Pero bueno, es el mercado, amigos, que dirían algunos. Exacto. Sí, es verdad. Contenido es todo, menos el Carrefour, que es continente. Y hablando de... Mira tú, ¿sí, no? Pensaba yo que eso es como muy de mi madre, quiero decir, o sea, de época de mi madre, ¿eh? Que mi madre sigue llamando continente al Carrefour y yo se me ha pegado, pero tengo amigos que cuando lo digo me dicen, hombre, ya vale. Yo. Bueno, en Albacete le siguen llamando Prica al Carrefour. Sí. Y a todo su barrio. Yo en Zaragoza, cuando o sea, mi madre aparca en el parking del Prica, que tenemos un Carrefour grande, pues aparca en el parking del Prica. Y digo, bueno, pues nada, el Prica nos vamos. Ojo lo que es la costumbre de la gente, ¿no? Es como Ámbar, Tamara, Llurena, o sea, no puedes dejar de cambiar nombres, pues al final la gente se va a confundir. Pero siempre se llamará Tamara en nuestros corazones. O Llurena. A mí, yo prefiero, o sea, yo Tamara sí, pero Llurena tiene algo. Ámbar nunca me enamoré de Ámbar, pero Llurena tiene algo. Yo no sé si es que Ámbar no tuvo tanta mercadotecnia detrás, duró menos tiempo, no la quisimos confundir con la cerveza. Tú que eres de Zaragoza, como ¿no? Persona de Zaragoza, exacto, como persona de Zaragoza, eso no se me ocurriría jamás. Pero es verdad que fuera de Zaragoza la gente no tiene ni idea, no sabe. O sea, es verdad que pasó con la Expo. Los de Ámbar aprovecharon el tirón de la Expo del agua como ellos solos, los cabrones. O sea, fue lo de... hay un cartel a la entrada de Zaragoza que sigue ahí después de, ¿cuánto? 15 años después de la Expo. Que es, viniste por el agua, volverás por la cerveza. Y creo, si no me equivoco, que sigue ahí. Es en la carretera o sea, saliendo de Zaragoza para irte a Madrid. Y digo, este cartel tiene inventiva. Está bien localizado, está bien situado, está contextualizado, tal. Ahora ya no, porque la gente no va a Zaragoza por el agua. De hecho, si vas a Madrid, probablemente vayas a por el agua en Madrid, porque el agua de Madrid es la mejor, como todos sabemos. Hombre, por supuesto. Y además un cartel con mucha oportunidad también, ¿no? Me parece maravilloso cómo aprovecharon la ocasión. Y que no llegaran al mismo nivel los de, ¿cómo se llama? Frutos Secos El Rincón. Frutos Secos El Rincón, que si has ido a Zaragoza alguna vez es imposible que no hayas visto uno, porque está en todas las esquinas. En Madrid hay uno. ¿Sí? Creo que sigue, vaya. Sí, cerca de la Puerta del Sol. Justo en una de las bocacalles de la Puerta del Sol, yendo hacia Sevilla, creo que es. Ahí hay uno.
que es más pequeñico y creo que no hay muchos más. No es como, a ver, obviamente no es como Zaragoza, que en Zaragoza es eso, es que están, básicamente son como las almenaras, o sea, tú ves uno y desde la puerta de uno ves el siguiente. ¿Ves como el las siguiente? almenaras, claro, las almenaras de Gondor, ¿sabes? En plan, Exacto. Gondor pide auxilio, pues eso. Tú puedes Pues iluminar frutos secos, el los rincón frutos secos. responderá. Exacto, exacto. Qué grande. Puedes saltar de uno en otro, si fueras una ardilla. Muy bien. Pues casi. Pues hablando de contenido y de continentes y de pricas, bueno, tú estás aquí para hablar de lo que tú quieras, lo primero, así que puedes decir lo que te dé la gana. Vale. Pero claro, de lo poco que te conozco yo a ti... Ah, no, perdona. No, digo, me he puesto a hablar de frutos secos y del continente, o sea que yo creo que sí, la conversación puede derivar en cualquier lado, vaya. Hombre, por supuesto. De lo poco que yo te conozco a ti, y no en persona todavía, desgraciadamente, es de, pues eso, hablando de contenido, ¿no? De tu contenido, de lo que tú creas, tus creaciones. A mí me gusta más decir creaciones. Vale, de redes, vaya. De redes. No, te he visto entre seguramente otras cosas que seguramente hagas. Te he visto bastante ducho con el tema de los videoensayos, que me encanta esa palabra, videoensayos, porque cada uno de tus vídeos en sí es un tema desarrollado que podría en sí mismo dar para una tesis doctoral o para una tesina de máster o para una charla de 1 hora en un sitio. Son vídeos que, bueno, me gusta porque son de formato variable, de duración variable. No todos están súper marcados de cómo empiezan y cómo acaban. Y hasta ahora, por lo menos, han sido de frecuencia también variable, que eso siempre me ha gustado. Tú has tenido tiempo, te lo has currado, te lo has preparado, lo subes cuando quieres, cuando puedes. Sí, ahora un poco más. Ahora intento tener más frecuencia, porque claro, antes lo que pasaba era que estaba con la tesis, entonces pues tenía otra ocupación principal, ¿no? Y YouTube era como un poco la salida. Y ahora sí que es más mi trabajo, entonces intento hacer todos los meses y tal. También pasa que ahora, pues yo qué sé, por ejemplo, si tienes patrocinadores y estas cosas, ¿no? Que quieren que salga, pues tienes un contrato para que salga en el mes de enero, pues en enero tengo... O sea, no es que tenga que sacar uno en enero y obligarme, sino que el que yo quiero sacar tengo que apretar un poco esto para sacarlo antes. Si veo que no me da, porque el tema es muy complejo, pues me muevo a algo más simple y eso lo compara un poco después, que me está pasando ahora mismo con uno, ¿no? Que yo hubiese querido hablar de esto ya, pero he ido sacando mierda y me he ido distrayendo también con otros temas de investigación y tal. Entonces eso. Pero sí, o sea, yo al final intento, como de cualquier tema, yo hablo de historia y arqueología, pues un poco por contexto para la gente que no me conozca. Yo hablo sobre todo de eso, de historia y arqueología, yo soy arqueólogo y intento siempre invitar a la reflexión, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que me frustraba mucho es que la gente se piensa que la historia es lo que es, ¿no? Es la que ya pasó, es memorizarse datos y no es interpretar esos datos, crear un relato, unir fuentes, contrastarlas, etcétera, ¿no? Esa cosa de, joder, para ser de historia lo que necesitas es buena memoria. Y es como, bueno, o sea, no viene mal saber acordarte de datos concretos. Yo en mi caso soy terrible para, por ejemplo, los nombres y aún así pues me considero, o sea, he hecho trabajo académico y tal y ha ido bien, vaya. Por mucho que no me acuerde en qué año fue la batalla de lo que coño sea. Entonces, creo que me apetecía un poco eso, invitar a la reflexión. También por la cosa esta de que al final la historia está en todos lados. Que eso lo dice todo el mundo. O sea, todo el mundo... O sea, tú le preguntas a un matemático y el matemático te va a decir, es que la matemática está en todos lados. El historiador te va a decir, la historia está en todos lados. El físico te va a decir, la física está en todos lados. El geógrafo te va a decir, la geografía está en todos lados. Todo. O sea, yo lo sé. Pero cuando digo que la historia está en todos lados me refiero a que, por ejemplo, sí que se usa en política activamente en discursos, ¿no? Se utiliza para movilizar a gente, con temas identitarios, con temas de, bueno, pues ahora lo estamos viendo con todas estas movilizaciones que hay en Ferraz y todo esto, ¿no? En plan, la gente está viva el Imperio Español, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver, pues eso tiene unas causas. Ya no es que tenga unas causas históricas ese discurso, sino que están ellos mismos
mirando un periodo con una lente muy concreta. Entonces me apetecía como invitar a la reflexión y al pensamiento un poco crítico. Y claro, eso hay temas que se prestan a que esté hablando 40 minutos y hay temas que se prestan a que esté hablando 2 horas y media. Entonces intento desbrozarlos poco a poco con el tiempo que me da también para investigarlo, ¿no? O sea, al final es lo que dices, de todos estos temas muchas veces se podría hacer una tesis doctoral, pero yo no tengo el tiempo para hacer una tesis, ya tengo con la mía. Entonces eso. Que no es poco, ¿no? Y además, si ahora estás de posparto, no sé si darte la enhorabuena o el pésame. No, ¿Estás bien? No, sí, mi pregunta es, ¿estás bien, Miquel? Pues más o menos, o sea, a ver, la cosa es que en Inglaterra, porque yo la tesis la hice en una universidad inglesa, y en Inglaterra, o sea, en España, cuando tú haces la defensa, has terminado. Ya está. Pum, pum, te ponen corrección. O sea, tú en el tribunal te va a decir cosas que tienes que mejorar, que corregir, etcétera, pero son como corrígelas de cara a la publicación. Pero en Inglaterra te ponen correcciones y eso es para que las corrijas y te dan un plazo de 3 o 6 meses, dependiendo de cuántas sean, para que las corrijas. Entonces yo ya soy doctor porque ya he tenido la defensa y he pasado con correcciones menores, pero si ahora mismo 2 meses, originalmente antes, pero si en 2 meses no entrego la tesis corregida, con las correcciones que me dijeron, me quitan. O sea, no, ya se acabó. Entonces tengo curioso. Ahora, sí, no son muchas, gracias a Dios, pero tengo o sea, lo hablé con amigos que pasaron por el mismo proceso y dicen, es que es normal, no te apetece, o sea, por muy pocas que sean, y me dice un amigo, no lo dejes para la última semana, como lo hice yo, digo, a ver, no tengo ese plan, pero es verdad que es que da una pereza, o sea, me puse el otro día poco a poco y dices, joder, es que no es mucho, pero aún así ya simplemente es la cosa de, se puede acabar esto ya, que yo me quiero ir a mi casa. Es la carga mental de que cuando tú ya tienes previsto que en la defensa todo va a acabar, aunque sepas que después vienen las correcciones, pero volver a abrir el melón, ¿no? Cuando ya te habías quedado tranquilo, sí. ¿No? Sí, que bueno, gracias a Dios en mi caso son cosas como aquí añade un par de referencias, aquí falta un mapa, o sea, cosas como muy concretitas, pero es que aún así es eso, es la carga mental de yo ya había cerrado esta etapa de mi vida. Por favor, o sea, es como si me llamase mi ex otra vez, ¿no? Y quisiese quedar otra vez, no sé qué. Ya vale. Lo que pasa es que a mi ex le puedo decir que no, que se vaya a pastar, y a la tesis, pues... A tu universidad pues, igual en principio no. Vale. A ver, poder puedo, pero claro, quedarme sí, claro, sin la cosa, y sin el papel y sin todo, simplemente porque en el último momento he dicho, paso, pues ya, a ver... una cosa que esté bien, ¿no? Sí. Bueno, sí, se pueden... De los temas que tú tratas se pueden hacer tesis doctorales, pero también se podrían hacer TikToks de 1 minuto. O sea que a mí me agrada, ya me está bien que tú hayas elegido este formato en el que desarrollas lo suficiente de cada parte, invitas a la reflexión, que me parece muy bien, y además invitas sobre todo a una reflexión que se va repitiendo en cada vídeo, que es la historia no solo no está grabada en piedra y ahí ya está y nadie la va a cambiar, sino que de la forma en la que tú hayas oído hablar de algo o te hayas aprendido algo, quizás ha sido una simplificación o quizás ha sido no sé, verlo de una sola perspectiva y a lo mejor podemos levantar la piedra y ver muchas cosas debajo. Bichos corriendo. Sí. No, es tal cual. O sea, yo intento pensar que las cosas se pueden ver desde distintas perspectivas y que ahora haya gente, o sea, esto pasa mucho cuando hablamos de historia de género, historia feminista, historia postcolonial, etcétera, ¿no? Como que hay mucha gente que se piensa que se están inventando cosas, ¿no? Y es que estás intentando meter ideología, bla, 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 pero realmente, claro, realmente lo que pasa es lo mismo que pasó en los 50 y en los 60 cuando se empezó a ver la historia de clase, ¿no? Como que se ha incorporado nueva gente, en este caso pues a la universidad o a la investigación o lo que sea, y ha podido acercarse a las fuentes y a lo mismo que ya sabíamos, digamos, no que ya sabíamos, sino las fuentes arqueológicas que ya teníamos, lo que sea. Claro, las fuentes que ya teníamos,
para hacer preguntas nuevas, ¿no? Y de repente resulta que, aunque nosotros decíamos, es que, claro, como la historia la han escrito los hombres, no podemos saber de la historia de las mujeres, pero no, es que, aunque la historia hayan escrito hombres, se puede leer las fuentes escritas por hombres desde perspectivas críticas, y aparte de esto, luego también la historia feminista, por ejemplo, ha recuperado muchas fuentes que estaban escritas por mujeres, pero a las que no se le había prestado mucha atención, ¿no? O sea, quiere decir que al final, ¿cómo se construye la historia? La historia siempre se construye desde el presente, que esto es algo que ya se decía, lo decía un historiador, Benedetto Croce, hace 100 años, ¿no? En plan, la historia siempre es contemporánea, porque siempre la estamos viendo desde nuestra perspectiva de hoy, y al hacer eso, pues siempre estamos imponiendo nuestros sesgos, no prestando atención a ciertas cosas, resumiendo matices o lo que sea, ¿no? En función del relato que nosotros queremos construir y de lo que nosotros queremos entender del pasado, las preguntas que nosotros le queremos resolver, porque al final una fuente no habla sola, habla si tú le preguntas, o sea, responde a las preguntas que las que tú le haces. Y eso me parece como importante siempre recalcarlo. Y sobre todo para que la gente luego tenga las herramientas, quiero decir, para que tenga las herramientas de si oye a un político, a un periodista diciendo X cosa en el Congreso, donde sea, que tenga un poco las herramientas para decir, pero esto o sea, ¿a qué se refiere con este concepto? O ¿cómo sabemos esto, no? Digamos que luego la persona a lo mejor no tiene tiempo y no va a investigarlo, obviamente, ¿no? No va a investigar todo lo que dice pues Abascal o Pedro Sánchez o quien sea, o Feijóo. Pero sí que invita un poco no al escepticismo, sino al pensamiento un poco eso crítico y constructivo también. A la crítica, ¿no? Claro, sí. Porque a veces es necesario simplemente que alguien nos diga que, al igual que cuando alguien escribió las fuentes, las escribió con un interés propio, también quien las está leyendo, o no las fuentes, sino quien está usando la historia, digamos, publicada, o la historia que académicamente está aceptada, o que hemos aprendido en el cole, que me decepcionó muchísimo con eso. También lo hace con un interés y con un sesgo, ¿no? Sí, es que, a ver, y al final luego también esto es muy claro cuando aprendes por qué se enseña historia en el colegio. O sea, historia entra como asignatura obligatoria en el currículum, o sea, en el colegio, vaya, en la educación infantil y tal. Pues cuando se está intentando construir el Estado-Nación y el relato nacional, etcétera, ¿no? Esta idea de que todos, aunque no nos conozcamos, seas de Ourense o seas de Murcia, seas de Huelva o seas de Barcelona, todos compartimos una historia en común, ¿no? Y esto tiene que... O sea, esta historia ayuda a crear una identidad común, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, la historia que nos dan en el colegio, pues se deja muchísimas cosas fuera. ¿Y qué se centra? Se centra en la historia de reyes, en la historia política, etcétera. O sea, y yo entiendo que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando... A mí me encantaba la historia en el colegio, quiero decir. Y en el instituto también, y me encantaba, disfrutaba y tal. Pero yo entiendo que a la gente de mi clase no le gustase. Porque si... O sea, lo que te tenía que gustar era la historia de las guerras, si querías que te interesase. En cambio, yo he visto ahora profesores, y conozco profesores que dan cosas como más variadas e intentan pues un poco hablar de historia social, etcétera, obviamente adaptado a la edad de cada alumno, o sea, de los alumnos, ¿no? Pero me parece como que al final el pasado tiene muchas cosas. Tú puedes estudiar historia de la ciencia, puedes estudiar historia de género, puedes estudiar historia militar, puedes estudiar historia militar pero desde las emociones, el trauma, etcétera. O sea, incluso una cosa muy concreta puedes estudiar desde muchas perspectivas. Y yo creo que al final ahí siempre hay algo para todo el mundo. O sea, habrá gente a la que lo que le interesa es las biografías, y si quiere leer la biografía de Julio César 50 veces, pues ya está, no pasa nada. Y habrá gente que se quiere leer historia de las mujeres desde la prehistoria hasta hoy. Y habrá gente que le interesa un periodo concreto y lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que al final eso... O sea, si invitas a esa curiosidad por la historia en general y luego ya por otras historias de las que a lo mejor no están tan familiarizadas, a lo mejor no conocen tanto, creo que al final salimos todos ganando. O sea, hay mucha gente, muchos chavales
que se obsesionan con Roma, ¿no? El meme este de cuántas veces piensas en el Imperio Romano y tal. Sí, es verdad, no me había planteado nunca que existía esa posibilidad, ¿no? Claro, el problema es que esa gente pues se obsesiona con una historia muy concreta, tal, y eso puede, al final es una historia pues muy masculina, muy de vivir ciertas fantasías, muy de creerse gladiator, etc. Pero si ya tienes el interés en Roma, yo creo que es más fácil dirigir luego ese interés a cuestionar esos tópicos que él piensa, ¿no? De que Roma eran todo coliseo, todo emperadores, todo combates de gladiadores, todo centuriones, etc. Pero yo creo que puedes suscitar el interés en, bueno, ¿y qué hay de los esclavos? ¿Sabes? O sea, si una vez ya está este señor leyendo que viva César porque conquistó la Galia, a lo mejor le puedes luego dirigir a... Vale, ¿y cómo era eso, encontrarse con el aparato militar romano que tanto te apasiona desde la perspectiva de los galos, ¿no? Y luego ahí, o desde la perspectiva de suministros, y ahí ya lo llevas a otras cosas para ilustrar una sociedad compleja y tal. Pero claro, si no tienes ese interés en la historia en general, pues obviamente ahí ya no puedes llegar, ¿no? Pero yo creo que siempre hay un hilo del que tirar para todo el mundo. Sí, creo que cuando tú has dicho lo de que a veces se critica que se está intentando meter ideología y tal, si fuera de verdad sería criticable, yo lo entiendo, pero es que con la historia que tenemos ya y que todavía no hemos acabado de pulir por todas las aristas, no hemos visto todas las perspectivas, aún hay mucho camino para que cada uno desde su ideología busque en esa historia sin inventarse nada, sin forzar nada, qué hay ahí. Entonces, por ejemplo, que tú dices eso de... pues si eres un galo, si lo ves desde el punto de vista de los galos, o tú estás hablando desde el punto de vista de centurión para arriba, ¿no? De los cónsules de la República, de los emperadores, ¿qué hacía un campesino en la Roma antigua? O ya no un campesino. Bueno, claro, es que tampoco había muchas gradaciones intermedias, pero ¿qué hacía un artesano? O cómo era un ingeniero, que normalmente eran soldados también. Entonces, aún hay muchos escalones que no le hemos quitado el polvo. Y, por ejemplo, nos contaba Iván Martín Prado, que estuvo también aquí, del podcast Roma Eterna, dices que hay una cosa que se habla muy poco, o sea, se habla mucho de la Roma blanca, y yo pensaba, pues los edificios con las columnas, todo eso. Dice, no, la raza de la gente, claro. Que había razas, etnias mezcladas. Sí. Exacto, el color de la piel diferente, orígenes, que la gente hablaba diferentes idiomas en las calles, y que a una persona culta se le consideraba culta cuando además también hablaba griego, y a lo mejor otras lenguas. Entonces, claro, un territorio que acaban de conquistar, acababan, entre comillas, 40 años atrás en Asia Menor, pues seguirían hablando parto y seguirían hablando, pues, no sé, la lengua asirio, por ejemplo, no sé. Sí, y eso, hasta que no te lo planteas, en el libro del cole te salen 2 párrafos y eso no lo ves ahí. Tal cual. O sea, yo creo que al final... A ver, es verdad que hay que simplificar, ¿no? Pero si luego, cuando simplificas tanto y quitas tantos matices, dejas que esos matices luego sean para tus propios sesgos, ¿no? Y en el caso de un niño o de un chaval, esos sesgos van a estar rellenados ya no solo por sus expectativas y la política que él esté desarrollando en casa y estas cosas, sino también, pues por ejemplo, por el cine, la televisión. Y claro, esto se ha estado intentando remediar, pues por ejemplo, lo de la diversidad étnica en Roma. Se ha estado intentando abrir un poco el pie, ¿no? La mano a decir, oye, pues a lo mejor, no sé qué. Y yo me acuerdo que con Mary Beard, por ejemplo, la historiadora, la romanista, le montaron un pitote en redes y tal, porque en un documento, era como una serie para niños, eran dibujos animados, pues educación sobre historia y tal, y está hablando de la Roma británica, o sea, de la Bretaña, de la Britania romana, de la Britania romana, perdón, y está hablando de la Britania romana, y sale un centurión, creo que era un centurión, si no recuerdo mal, negro, o sea, bueno, con tez oscura y tal. Y se lió y la gente en plan, es que cómo puede ser, es que no sé qué, es que esto están intentando meter la agenda woke, Bueno, en ese momento no era woke, era lo políticamente correcto, porque woke todavía no estaba tan extendido como término, ¿no? No era un término tan asentado, ¿no?
Sí, pero ahora todo es woke, en ese momento todo era dictadura era políticamente correcto. Claro, ¿qué pasa? Que o sea, en este caso ni siquiera era un figurante, o sea, este personaje era un personaje que existió de verdad, que era un cónsul, un gobernador de Britania. Y había nacido en lo que hoy es Argelia. Y no se sabe muy bien su origen étnico, es decir, sí que podía ser menos pálido de piel, sí que podía ser, tenía algo de sangre subsahariana, porque sí que se sabía que había un comercio a través del Sahara en ese momento, pero no, es evidente que fuese lo que llamaríamos hoy negro, es una posibilidad, pero también hay otras posibilidades. O sea, obviamente en ningún sitio aparece descrito a este señor. Sabemos su linaje, digamos, en términos muy generales. Entonces, claro, eso bueno, es una cosa, o sea... No, y estamos hablando de este personaje concreto, o sea, en general sí que sabemos que había personas de origen, lo que llamaban etíope, en la Britania romana, entonces sí que existía esa diversidad, claro, pero si no la representas, el chaval va a crecer pensando que era así, que era todo blanco, todo lo que tú quieras, y luego va a llegar adulto y cuando se encuentre con esos intentos de reflejar esa diversidad, va a responder pues como respondieron estos señores en internet, que si woke, que si lo que sea, etcétera. Y así se perpetúa. Hay mucha gente que no está dispuesta a cambiar de idea de lo que le enseñaron de pequeño o de lo que fuera, que pasa mucho. Y también es verdad, puede ser que no acertaran en el tono de piel que tuviera porque además si eran dibujos animados podían elegirlo, porque cuando son actores no, o puedes maquillar un poco, pero puede que no acertaran en ese tono de piel, pero también acertó en que había muchas probabilidades de que no fuera con la misma tez que tiene un británico hoy en día. Claro. Pálido, con pecas y pelirrojo, por ejemplo, por tirar de lo tópico. Sí. O sea que, decir, bueno, ahí estaba dentro de eso. Sí, no, a ver, y la conquista de Britania llevó consigo también, pues, por ejemplo, elefantes. Y esos elefantes los manejaban gente que había aprendido a usar esos elefantes como armas de guerra, ¿no? Y esa gente no venía de cualquier parte del imperio, venía de la parte en la que había elefantes. Y la parte en la que había elefantes era el norte de África. Entonces, digamos que, y estos elefantes aparte venían por comercio, etcétera. O sea, que sí que es una realidad muchísimo más diversa. O sea, pensamos que básicamente lo reducimos todo a lo que nos es familiar, y lo que nos es familiar son los Peplum a lo mejor de los años 50-60, Yo Claudio y tal, y por ejemplo Gladiator, que Gladiator hay personajes negros, pero tampoco tiene un papel muy principal, son de cuando está él en África, etcétera, ¿no? Y eso que pero Gladiator no es mala película para... Claro. Y tampoco es mala película para eso, pero es verdad que es eso, también son todos esclavos, etcétera, porque otro de los problemas es que equiparamos conceptos que tenemos hoy con conceptos de ayer, ¿no? Y nos pasa con esclavitud, por ejemplo, la esclavitud del mundo antiguo no tiene nada que ver con la esclavitud del mundo atlántico, la esclavitud transatlántica de la Edad Moderna, que es ahí cuando ya se empieza a crear este concepto de raza, o sea, porque se empieza a crear una asociación entre lo negro y lo esclavo, porque los esclavos tenían que ser negros, porque los nativos americanos ya se había establecido que sí que tenían alma y por tanto tenían que ser salvados. Y aparte de eso, pues sí que se esclavizó a nativos americanos, pero se les esclavizaba como resultado de distintas guerras y revueltas. Entonces, si se rebelaban y se les capturaba como esto, se les podía a lo mejor esclavizar, pero en general el tráfico estable de esclavos, que básicamente que es lo que sostenía toda la economía del comercio transatlántico, eso necesitaba un aporte continuo de esclavos y estable, que venía pues sobre todo pues de África subsahariana y de la África del Este, del oeste de África, perdón. Entonces el caso es que cuando vemos esto, pues tenemos que entender que la esclavitud en la antigua Roma era diferente. Un esclavo podía ser británico, o sea, podía ser picto, podía ser del norte de Europa, podía ser subsahariano, podía ser bueno, pues obviamente eslavo, te puedes ir a Mesopotamia, podía ser parto, podía ser de muchos orígenes.
Entonces, aunque sí que es verdad que es eso, que los esclavos, bueno, o sea, hemos tendido a reservar los roles negros a los esclavos, pero por esta percepción que tenemos de que la esclavitud es la de la edad moderna. Claro. No, y que incluso podían ser itálicos, podían ser los propios romanos que habían caído en desgracia porque se habían enfrentado dos clanes y los prisioneros de guerra eran esclavos. O sea, quiero decir, podían ser igual que ellos y hablar su mismo idioma y no tener una diferencia, o haber sido incluso parte de la sociedad antes, ¿no? Me ha gustado también que dijeras antes, yo aquí en este podcast vamos abriendo melones, algunos los vamos a seguir calando y otros pues se van a quedar abiertos. Me ha gustado que comentases que cuando te apremia el tiempo por publicar algún vídeo, por el motivo que sea, o porque, por ejemplo, has llegado a un acuerdo con alguien por publicar algo en tal mes, que no sacrifiques, entre comillas, que no apures el cómo va a salir el tema porque tienes prisa, sino que ese tema, si querías alargarlo más, lo aparcas y buscas otro que encaje, que sea más pequeño, ¿no? Que sea más corto, más ligero. Sí. O cuando tú piensas un tema para desarrollarlo en uno de los vídeos, ya previsualizas un poco la extensión, no digo la longitud en concreto del vídeo, sino el desarrollo que le quieres dar. ¿Hay algún tema que hayas dicho, joder, lo mandé demasiado rápido, lo subí demasiado rápido y podía haberle dado más vueltas a esto? Por lo general, no, o sea, no de los recientes. Sí que es verdad que, o sea, me pasa como ese arrepentimiento, como cuando estoy ya o lo acabo de subir, o sea, como la semana siguiente de subirlo, sí que me pasa mucho de joder, tal, esta cosa que me he dejado fuera, ¿no? Porque hay veces que dejo cosas fuera también por tiempo, me refiero, porque es como realmente esto va a durar 1 hora y media o 1 hora y pico y prefiero que dure 1 hora, pero es que esta cosa que quiero mencionar no es tan relevante, ¿no? Me pasa mucho eso en la semana siguiente, o que empiezo a ver como ese tema en todas partes, ¿no? Después de publicarlo, empiezo a verlo como... Sí, empiezo a leer todo como con esa perspectiva. Y... me pasa mucho eso. Y luego, a raíz de, pues cuando ya lleva 2-3 años publicado, a lo mejor me vuelve a pasar, pero no me pasa... o sea, intento evitar pensar en ello. Además, también como que me muevo a otro tema, y entonces al moverme a otro tema como que no me doy ese tiempo y ese lujo de decir, joder, aquí hubiese hecho tal, o aquí hubiese hecho no sé qué. O sea, que más o menos... Ya ves, cuando eliges un tema ya prevés o calculas un poco qué desarrollo le quieres dar, ¿no? Hasta dónde quieres llegar en cada parte, hasta dónde quieres rascar, ¿no? O entras en un tema un poco a ciegas y cuando empiezas a investigar te das cuenta de hasta dónde podría llegar. Más bien eso, o sea, más bien yo entro con una idea preconcebida y me dejo llevar, o sea, porque es verdad que yo en muchos he entrado con una idea preconcebida y luego ha cambiado, a veces un poquito solo y a veces mucho, pero siempre cambia. Y eso, yo voy con una idea, con un plan, y ese plan es totalmente flexible, porque yo sé que va a cambiar porque a medida que investigue y tal. Yo tengo como temas de los que quiero mencionar seguro, o sea, que ya me han llamado la atención. Pero luego al empezar a rascar y al empezar a tirar, a veces es que ese tema inicial pasa a no ser ni siquiera relevante y empieza a interesarme por otras cosas. Entonces es un hilo siempre susceptible de cambiar, digamos. O sea que tus trabajos de cara a los vídeos son como la historia, que están vivos, ¿no? Se nota que eres científico, sí. De que no vas con esa idea previa de quiero esto y va a ser esto, sino que cuando entras dices, no, yo quiero decir lo que veo que hay, ¿no? Lo que está en claro. esto. O sea, intento también como asociarlo a algo que haya visto en redes. O sea, algo como, digamos, no te voy a hablar de... Intento asociarlo a algún meme o alguna cosa como que engancha a la persona y que a veces es lo que me ha llamado a mí la atención, ¿no? Igual estoy hablando de este tema porque yo he empezado a ver esto por redes, pues por ejemplo hice un vídeo sobre el mito de la nostalgia, ese tema lo tenía súper aparcado, o sea, yo hice un vídeo sobre el mito del progreso y mi idea era hacer uno sobre el mito del progreso y otro sobre el mito de la nostalgia,
y sacarlos primero uno y el siguiente el otro. Ah, mira. ¿Qué pasa? Que me empecé a investigar sobre el mito de la nostalgia y vi que, o sea, vi cosas, pero nada, como que no me convencía. O sea, estaba yo en plan, empecé a leer, me parecía interesante, pero no le veía ni el gancho, no le veía, o sea, iba a ser como una crítica a Nair y Simón más que otra cosa, y no me apetecía tampoco hacer eso. Era como muy académico, ¿no? Sí, no sé, o sea, me faltaba algo, básicamente. Entonces lo dejé aparcado y hace pues unos meses dije, oye, esto lo tengo pendiente, ¿no? Tenía ya una lista de lecturas, algunas notas que había tomado, de algunas cosas que ya había leído, etcétera. Y pasó entonces, o sea, y de repente como que vi otra vez el boom este de cuentas de bustos romanos en Twitter y tal. Y dije, pues creo que es el momento. Además, ahí yo ya tenía el enfoque, porque yo ya empecé el enfoque primero, que era lo de escribir a lo Jane Austen dicen que todo país en posesión de una gran historia tiene que está en búsqueda de celebrarla o lo que sea. Eso ya lo tenía de antes y eso lo mantuve, pero el resto, todo lo de hablar de los bustos, de las del return, todo eso como que apareció en el segundo, o sea, meses después. Entonces, claro, ese es un tema que no considero, o sea, hay gente que cuando pasa eso dice, llevo 1 año y medio trabajando en este vídeo, y no, en mi caso trabajé en ese vídeo un par de semanas, me di con una pared, decidí dejarlo y luego trabajé pues otras 2 semanas o lo que sea, ¿no? O sea, en la investigación me refiero, o lo que sea. Pudo haber pasado 1 año y medio, pero no estuviste 1 año y medio trabajando en él, ¿no? Claro. Igual que con otro que mi intención era sacarlo para diciembre, pero estoy viendo mi calendario y no voy a ser capaz de sacarlo para diciembre porque quiero investigarlo más, etcétera. Es de estas cosas que he investigado en este momento que tenía, o sea, aquí que tenía un momento, me dio un fin de semana de hiperfijación, yo estuve investigando eso escribí 6 páginas de notas, no sé qué, o sea, ha habido momentos de mayor intensidad de trabajar en eso, pero luego, por ejemplo, llevo 3 meses sin abrir ninguno de los documentos que tenía guardados en relación a eso. Entonces, yo no digo, llevo 2 años investigando esto. No, llevo en total, pues no sé cuántas horas, no las voy a contar y son muchas, pero no llevo 2 años investigando esto porque no me he dedicado a eso como un trabajo a tiempo completo. Entonces, los temas un poco van y fluctúan en base al tiempo que yo veo que tengo, el interés que yo pueda tener por ese tema. Pocas veces es cuestión de timing, o sea, muy pocas veces, no es en plan, es que se acerca la Navidad, tengo que hablar de... He sacado vídeos temáticos de Navidad, pero nunca ha sido en plan, voy a preparármelo, ha sido como, no sé de qué hablar, voy a hablar de esto, venga, va. Eso sí que me ha pasado, pero en general dejo que fluya, o sea... Pero los has sacado cuando ya estaban maduros, cuando los has visto bien, para ti, para tu mente, para tu deseo, sí, ¿no? Sí. Es que creo que aquí tendría que diferenciar un poco lo que hago para YouTube de lo que hago para otros formatos, porque YouTube lo considero como mi casa, ¿no? Mi casa en el sentido de esto es chufa, que no sé si se dice así, en toda España sé que no, pero chufa es como cuando estás jugando al escondite que hay como una base que no te pueden tocar ahí. Sí, es casa, ¿no? En plan, aquí es casa, exacto. Pues eso es casa, ¿no? Pues bueno, nosotros decíamos es chufa. Parece ser que ahora dicen salvens. Que es la primera vez que lo oí, es que me reproduje hace no mucho y claro, tiene su propio lenguaje. Me reproduje hace no mucho. Tiene sus movidas, pues, ¿sabes? Wow, no sabía. Pues ese es Salvens, ¿no? O sea, para mí YouTube es como aquí estoy como yo... Chufa, ¿no? Yo estoy aquí a salvo, a gusto, tal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo utilizo el espacio de YouTube para, pues quiero hablar de este tema, quiero hablar de este otro... Y hay vídeos que yo he hecho en plan de, mira, sé que esto me interesa a mí. O sea, esto me interesa a mí y sé que no le va a interesar a nadie más. Igual le interesa, y luego le interesaba a poca gente, pero le interesa a gente, pero bueno. O sea, a lo mejor no ha sido mi vídeo más popular, pero me apetecía hacerlo. Y esos pues los hago con mi tiempo, con mis tal, no sé qué. Pero luego, por ejemplo, está lo que hago, pues hago en Ubit o hago para la radio, etcétera. Que claro, sobre todo en la radio, yo tengo un calendario de todas las semanas tengo que hacer una sección. Entonces ahí ahí tengo que, o sea, se funciona con una inmediatez que yo intento, pues que cada tema esté al menos investigado,
pero tampoco me puedo permitir el investigarlo a fondo, ver qué enfoque le doy, no sé qué, o sea, como que se exige mucha más rapidez. ¿Cuánto dura, perdona, tu sección en la radio? Son entre 10-12 minutos, o sea, es un poquito más de 10 minutos, pero vamos, no, a veces 15, se queda un poco así. Tampoco puedes soltar el rant de según qué temas. Claro, no, es como una introducción. Tienes que adaptarte al formato. Claro, entonces yo eso lo hago, pero a su vez también incluso para pensar el tema, muchas veces es como, claro, yo tengo que pensar un tema que sea pegadizo, o que llame la atención, o que como que se preste bien al formato de la radio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, pues claro, ahí yo ya me he adaptado, ¿no? Igual que cuando trabajaba cuando hacía las secciones en carne cruda, que eran más largas, eran media hora, pero los temas, nosotros proponíamos temas y los de, pues obviamente los de carne cruda decían, pues esto mejor, o esto peor, o esto igual para el siguiente mes, que esto íbamos hablando. Nos adaptamos al calendario, etcétera. Claro, ya también había una petición de contenido ahí, Claro. Entonces yo creo que al final, cuando te dedicas a esto, a la creación de contenido, te tienes que adaptar. Y yo intento que YouTube siga siendo un poco eso, que hago lo que yo quiero. Como tengo Patreon, sí que mis mecenas votan temas e intento entonces que sea un vídeo que voto, o sea, un vídeo que quiero yo, un vídeo que proponen ellos. Entonces, digamos que intento que haya un equilibrio para que yo siga viendo esto como pues como lo que nació al principio, ¿no? Como una salida también creativa del temas académicos y tal. Entonces, a veces es un poco complicado, a veces, sobre todo por temas de disponibilidad de tiempo y tal, porque el tiempo, desgraciadamente, no es eterno. Pero bueno, es la rueda esta de la hiperproductividad que te exigen las redes sociales en general. No, pero me alegra que en tu caso, en esto, claro, se nota, esto no lo sabía, pero se nota esto que dices, que los vídeos en YouTube son como tu espacio propio. Y se nota que con ellos haces agricultura ecológica, que ahí vas teniendo tus frutos, cuando están bien los coges, no los coges antes de tiempo, que están sin madurar, no los mandas porque me lo piden, te lo mando. Y hay cosas más bonitas, cosas mejor menos bonitas, pero que están igual de sabrosas, ¿no? Hay temas que a lo mejor para ti, que si solo miras esas estadísticas y cogieses todos los temas que están por debajo de X número de visualizaciones o de likes, o que te han monetizado X, y desde ahí para abajo los quitases, perderías mucha creación, mucho contenido, muchos temas que igual, oye, a lo mejor yo veo un vídeo tuyo y no le doy al like al primer minuto y le doy al minuto 12 o se me olvida darle, pero me ha gustado el tema y lo he disfrutado. Y es lo que me mantiene en que las siguientes que saques otro vídeo será de los primeros que vea en vez de dejarlo. El tema, bueno, tú lo también atrae, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me da a mí, que cuidas tus temas porque son tuyos, pues son parte de ti. Sí, o sea, claro, si algo me ha traído a ese tema, o sea, yo lo pienso en plan, si hay algo que me ha traído a mí este tema, ¿por qué no contagiar a la persona, ¿no? Para que venga conmigo y se obsesione también con este tema o lo que sea, ¿no? En plan, vamos a intentar que me siga un poco en por qué hemos llegado hasta aquí, ¿sabes? ¿Por qué he acabado yo haciendo un vídeo de 40, 50 minutos, una hora, lo que sea, sobre este tema? Y que si algo te ha traído a ti como tema, igual también le gusta a otras personas. Claro. Que lo vayan a ver. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hemos hablado del cole, del sistema educativo. Qué fácil es pegarle palos al sistema educativo, porque siempre es mejorable. Pero realmente, sí, eso sí. Claro, pero realmente, aparte de que no hay, que me gustaría que hubiera algo como una escuela de adultos para que los adultos aprendiesen lo que quisiesen, no sé, esto algún día lo desarrollaré esta idea. Está todo lo demás, y están los libros, está la música, están los ensayos, pero está YouTube también. Entonces, yo creo que escogiste ese espacio también un poco porque te daba la libertad de enseñar eso que nos enseña antes, o que nadie, yo que sé, a no sé que entres a una carrera en concreto, y no solo la carrera, no sé que te dediques a una investigación concreta, porque no todos los arqueólogos han investigado lo mismo que tú, o no todos los historiadores saben lo mismo que tú has visto por ahí, o en lo que te has puesto a investigar.
¿te ha dado esa libertad de decir, pues habrá temas que estarán aquí porque no están en otro sitio? O... A ver, yo sí que empecé un poco por ir más allá de lo que se hablaba pero no tanto, o sea, no tanto en la academia, sino porque en la academia al final mi objetivo era acercar un poco lo que se ve en la academia al público general, ¿no? Para que no se quedase el resultado de esas investigaciones entre los cuatro de siempre. Entonces mi objetivo era un poco eso, acercarlo. ¿Qué pasa? Que es verdad que YouTube, por un lado, me permitía usar mecanismos retóricos que en la academia no se permiten, ¿no? En plan, ser más creativo a la hora de cómo comunicar, mientras que en lo que viene a ser el tema de de los temas de los que ya se habla en YouTube, pues yo lo que quería era hablar de otros temas, sí, o sea, hablar de eso, de ir más allá. Veía un poco mucho de canales muy buenos de divulgación histórica, pero que, por ejemplo, hacen un contenido que era más, por ejemplo, pues, y tiene sentido, o sea, no me parece nada mal y me parece de hecho muy necesario, pero que era como más refuerzo del material que ya se tenía para bachiller o para la ESO o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ya no solo que esté enfocado a un público más joven y por tanto pues tiene que ser más corto, tiene que no sé qué, el lenguaje tiene que ser de esta forma, lo que sea, ¿no? Sino que aparte pues se está tratando temas que ya se están tratando en clase, pero pues a lo mejor pues con más información, más explicado, lo que sea. Otro desarrollo. Entonces, ¿no? Claro, otro desarrollo. Entonces, que me parece, lo he dicho, me parece importante. Pero claro, yo decía, joder, ¿dónde está como el hablar de historia para gente más mayor o para gente pues que le interesa no tanto el qué pasó en tal sitio, en tal fecha, o cómo fue la vida de tal persona, sino pues cómo sabemos lo que sabemos, cómo desmenuzar este relato o lo que sea, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo me abrí un poco el canal más con esta idea de acercar la academia, sí, los discursos de la academia, investigaciones académicas, etcétera, al público general. Y llegó un punto que no me acuerdo qué dijo alguien, algún facha de Vox o lo que sea, no me acuerdo qué dijeron, que yo puse algo así como decidido, voy a dedicar mi canal ahora a desmontar este tipo de discursos. Que al final no ha sido así, o sea, hice vídeos sobre eso, pero no he dedicado mi canal solo a eso, ¿no? Obviamente. Pero como que eso me hizo virar hacia la cosa de explorar no tanto el pasado y hablar del pasado y de qué investigamos del pasado, sino explorar la interrelación y la conexión que hay entre el pasado y el presente, ¿no? Entre cómo leemos, o sea, es decir, hablar de cómo leemos el pasado, cómo lo construimos, etcétera. Entonces, centrarme un poco en esa conexión y no tanto en el pasado por sí mismo. Claro, que, a ver, por un lado corres el peligro si te dedicas un canal a desmontar discursos fachas, que últimamente vamos bastante granados con eso, porque por lo que sea, pues mira, están que rebosan. Siempre han estado ahí, ¿no? Pero ahora como que se mueven con mucho más aire. Si te dedicas a eso, en realidad ellos te marcan la agenda. Estás al rebufo de lo que es, de la última gilipollez que haya dicho no sé quién, que por lo que sea tenía un seguimiento del, ¿cómo le llaman, no? Los dog whistles, los silbatos para perros, que siempre hay alguien que dice un concepto y los demás siguen como locos, como orcos. Pero también, bueno, también he visto que no has acabado de abandonar la temática de desmontar ya no solo un discurso concreto, sino cuidado que el caer en estas simplificaciones a nivel general y transportarlas al presente muchas veces te hace perder la perspectiva. Y cuando todos estaban comentando jugadas de ajedrez, tú retransmites un partido de roller baloncesto con vela, por ejemplo. Otro punto de vista, ¿no? Sí. O sea, claro, al final no es tanto la cosa de responder, sino de intentar analizar de vez en cuando el por qué pasan estas cosas. No dedicarme exclusivamente a eso, por supuesto, sino simplemente saber que cuando estamos escuchando a gente hablar en ciertas formas del pasado,
que esto viene de algo. O sea, si estamos viendo banderas... ¿Por qué coño hay banderas de... ¿Cómo se llama? Banderas con la Cruz de Borgoña en la manifestación. Pues porque esto es un símbolo de los requetés, no sé qué. Esta mañana he tuiteado sobre eso y me he llevado tiempo pensándolo. Sí, vale, es nostalgia del Imperio Español y tal, que eso ya me parece bastante triste. Pero, bueno, claro, es que hay que decir que ahora ya no siguen al Borbón, ahora los Borbones a los tiburones. Pero hasta hace 4 días defendían la monarquía y la Casa Real y tal. ¿La Cruz de Borgoña no era el símbolo de sus rivales? Sí. No son a los que ellos echaron para poner... No sé, es que tampoco me parece que tenga mucho sentido. No, la Cruz de Borgoña es un símbolo... A ver, la Cruz de Borgoña, es que eso, la Cruz de Borgoña ha sido un símbolo de los carlistas y por tanto, o sea, y los requetés durante la Guerra Civil, obviamente, y antes de eso era de la gloria imperial y ya está, o sea, se considera como el primer estandarte, entre comillas, y se asocia con la Marina y con los tercios en un momento de apogeo del Imperio Español y pues claro. Entonces es un símbolo de la gloria de España. Como lo es el morrión, quiero decir, el morrión como casco es un casco que usaban muchos ejércitos al final, o sea, no era solo en los ejércitos españoles, que además eran multinacionales, ¿no? Esos ejércitos. Los tercios no era un batallón, o sea, no eran batallones formados exclusivamente por gente nacida en lo que hoy es España, en la península, eran gente que venía de Nápoles, que venía de Flandes, que venía de lo que sea, o sea, de distintas posesiones de la monarquía católica. Pero ¿qué pasa? Que el relato de los tercios ha cuajado porque a quien no le va a gustar Arturo Pérez Reverte, a quien no le va a gustar un imperio español del siglo XVI, y ahí seguimos, pero la cosa es que no es tanto... O sea, al final es simplemente una recuperación estética de ciertos símbolos para apelar eso al momento de apogeo de gloria imperial. Pero igual que para los ingleses, pues los ingleses tienen todo este imaginario del casaca roja, etcétera, del imperio del siglo XIX, y los franceses pues tendrán el suyo, etcétera, que va cambiando en cada país. Lo que pasa es que, claro, en el caso del español pues yo estoy más familiarizado y no estamos todos, lo vemos y lo estamos viendo cada vez más, que es lo peor. Sí, sí. Bueno, tú ya en su momento ya hiciste esa distinción de cuidado que no cojas el concepto de España como una cosa universal y transversal, sino que ha ido cambiando con el tiempo, que en muchos momentos llamamos España cosas que ni siquiera eran España todavía, pero bueno, en el caso ese de la Cruz de Borgoña, que era de la Casa Real de los Austria. O sea, cuando llegaron los Borbones... Pero tampoco era un estandarte nacional. Claro, o sea, no era un estandarte nacional, era una bandera que se usaba, pues eso, como estandarte de los tercios, de tal. O sea, el escudo de... Es que no había banderas, esa es la cosa. Las banderas se usaban... O sea, había banderas, pero no había banderas como símbolos nacionales. Porque las naciones no eran naciones, eran grupos de personas, o sea, naciones como las entendemos hoy. Eran propiedades. Eran grupos de personas... No, las naciones eran grupos de personas que eran oriundas de un lugar, o sea... Sí, se habla de nación española en la Edad Moderna, igual que se habla de nación vasca, de nación catalana, de nación manchega, o sea, se habla de nación de, pues, este conjunto de gente ha nacido en este sitio o este otro. Y esas interrelaciones se ven además en un imperio, pues, porque era un imperio plurinacional, podríamos llamarlo, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, tú lees que un vasco viaja a Hispanoamérica y se encuentra con otros vascos y entonces esos vascos le tratan mejor a él que al de al lado porque con él tienen una afinidad porque son los dos vascones y pueden hablar en euskera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué decimos? No, es que entonces existía nación española, o sea, la nación española nace en el siglo XV y la vasca ¿cuándo? ¿Sabes? O sea, si estamos funcionando con esos términos, nos metemos en un debate que no va a llegar a ningún lado, porque o sea, las concesiones o las demandas que haya políticas a día de hoy, aunque tienen un trayecto histórico, no se justifican y no se explican simplemente por lo que pasó en el siglo XVI o lo que pasó en el siglo XVII, me da igual. Tendrán un trayecto histórico que ha afectado, ¿no? Pero al final es lo que está pasando hoy y lo que vamos a afectar hoy lo que importa. Y lo mismo, bueno, pues eso, o sea, con el tema de la bandera, pues dices, sí que
hay algunos que luego cogen la bandera, le ponen o sea, crean un totum revolutum de símbolos, ponen la bandera española, la bandera rojigualda con un escudo, pero el escudo, o sea, con un águila, pero no es el águila de Franco, sino que es el águila bicéfala, que es el águila de los Habsburgo, pero el escudo no es el escudo de los Habsburgo, porque no tiene, por ejemplo, el milanesado, no tiene el escudo de los Habsburgo, de los Austrias españoles, era la hostia de complicado porque tenían que reflejar básicamente todas sus posesiones. Entonces estaba el escudo del milanesado, el escudo de no sé qué, el escudo del Franco Condado, el escudo de Nápoles, el escudo de no sé qué, o sea, las 2 Sicilias, todo esto. Entonces, ¿qué haces? Pues eso no lo ponen en estas banderas modernas en las que ponen un águila bicéfala para que recuerde al águila de Franco, porque Franco ya de por sí usó esos símbolos de los reyes católicos, el yugo y las flechas, todas estas cosas. El águila de San Juan. El águila de San Juan, pero, o sea, utilizan esos elementos, pero los cambian un poco. ¿Para qué? También para decir, no, es que esto no es el águila franquista, porque técnicamente es como, no, a ver, cariño. O sea, no estás usando el águila de los reyes católicos porque echas de menos a los reyes católicos, porque tampoco ese es el caso, y aparte los reyes católicos no usaban esa bandera. Entonces, se trata de esos símbolos, al final son símbolos, y esos símbolos, por muy descontextualizados y muy privados de cualquier tipo de significado original que estén, apelan a esa imagen, eso de la nostalgia de pues lo que tenemos que recuperar, que en este caso es pues el Imperio Español, lo que tú quieras. Y son muy poderosos esos símbolos y la gente los adopta y lo hace sin darse cuenta o sin estudiar qué significan, ¿no? Sin saber qué significa. Entonces por eso me parece que la historia es importante de presentar y de explicar cómo surge, etc. Porque claro, los que entendemos un poquito o nos gusta un poquito, vemos según qué cosas que dicen, madre mía, Virgen de Corte la que están montando aquí, pero los que además os habéis dedicado a esto o tenéis mucho conocimiento sobre esto o facilidad para investigarlo, porque no, claro, yo siempre digo, una carrera no te enseña, no sales aprendiendo todo lo que te enseña una carrera, sino te enseña una manera de buscar tú la información y te enseña a pensar de una manera. Debéis ver esas cosas y decir, pero qué es coño es esto, ¿qué estáis haciendo aquí? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Igual que, yo qué sé, cuando ves una película y ves que van a un país y usan una bandera de ese país y está mal, pues dices, ¿qué coño han hecho aquí, no? Sí, a ver, tampoco, o sea, yo creo que al final, esto lo decía una profesora mía, que lo llamamos disciplinas, la historia, la física, lo que sea, porque te disciplinan, o sea, te enseñan a pensar a ver el mundo desde una perspectiva no súper concreta, pero sí que te enseñan cómo a fijarte en ciertas cosas. Y, por ejemplo, los arqueólogos, los historiadores, lo que les encanta es ver procesos, y a los arqueólogos también. Nos enseña a ver la historia como un conjunto de, pues eso, de procesos que se interrelacionan, que tienen causas y efectos en los unos en los otros, etcétera, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, eso me enseña o sea, también es muy fácil ver, por ejemplo, en ese caso, la diferencia entre quienes han estudiado historia y se dedican a la historia, a la divulgación histórica, lo que sea, versus los que se han estudiado económicas, arquitectura o lo que sea y se dedican a escribir de historia, etcétera. Que no quiere decir esto que todo el mundo lo haga más, o sea, que necesitas un título y que necesitas la carrera de historia para escribir de historia, no quiere decir eso. Pero hay ciertas convenciones de cómo se escribe la historia, de cómo se investiga la historia, cómo leemos las fuentes, etcétera, pues que en la carrera te las enseña, porque es lo suyo. Al final es un lenguaje, ¿no? Claro, es un lenguaje que tú adquieres y un kit de herramientas también que adquieres, que lo puedes aprender por cuenta propia, digamos, ¿no? Tú lo puedes aprender pues a base de leer también, de leer a historiadores, etcétera, y yo creo que bastante se pega. Pero y hay mucha gente, hay algunos que no han estudiado historia y se han convertido en unos investigadores históricos geniales. Pero claro, la cosa es en el lenguaje y en si has aprendido ese kit de herramientas y si lo tienes, porque al final yo creo que si bien la retórica del intrusismo laboral no me gusta demasiado, por eso que digo que hay gente que ha aprendido el método sin la necesidad de un título. Sin tener el título propiamente, ¿no?
claro, también es verdad que hay ciertas cosas por las que nos tenemos que valorar un poco más, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer como mucho más hincapié en el tema del método y las herramientas que al final tú las puedes adquirir en la carrera o las puedes adquirir por cuenta propia, pero las necesitas, o sea, necesitas tenerlas. Porque yo qué sé, yo no, o sea, yo sé que, o sea, no se me ocurriría, obviamente no se me ocurriría un médico que no tiene el título, ¿no? Y eso lo entiendo porque también la medicina es como es lo que es, son no sé cuántos años. Pero me parece un poco feo que muchas veces tampoco decimos, no, cualquiera puede escribir de historia, y es como, no te estoy diciendo que sea esto, necesites como haber estado 10 años comiendo polvo en un archivo, desde luego, o sea, que no. No quieres ser exclusivista, ¿no? No es un club privado, no quiero ser, pero... Claro, no quiero ser exclusivista, pero sí que quiero recalcar que mucha gente se mete en ese club sin tener el kit de herramientas. Entonces yo creo que te puedes meter en ese club y te puedes meter y aprender una vez estás en ese club, digamos, pero necesitas ese kit de herramientas. Entonces, ese kit de herramientas que, de nuevo, repito, lo puedes aprender por tu cuenta. Pero la experiencia me demuestra que los que se dedican a la historia sin haber, o sea, sobre todo si vienen de ciertos perfiles y ciertas carreras, muchas veces vienen con la suficiencia de que esto no es una disciplina por sí sola, no es algo que se aprenda, sino que es algo que es lo que es, ¿no? Y ya está, pues yo me leo con que hables de esto ya sabes, ¿no? Claro, y es ahí donde ve el problema. Es la gente que viene con la suficiencia. Si tú vienes y dices, oye, pues yo quiero aprender, siempre me ha gustado la historia, no he hecho la carrera porque tengo 2 dedos de frente y quería trabajar de cosas, ¿sabes? Me parece perfecto, me parece estupendo. Pero esas personas normalmente también van a decir, pero quiero aprender y me he leído a Legoff y me he leído a lo que sea, me he leído a su madre y estoy entendiendo un poco, y me he leído de historiografía y de cómo se hace, tal, mientras que hay otra gente que es como, me he leído estos libros que hablan de Viva la Historia de España, o lo que sea, me da igual, o sea, puede ser la Viva de España, puede ser bastante habitual, Cataluña, ¿no? Claro, entonces me parece que ahí hay una diferencia, que no te la da el título, te la da el respeto por la disciplina, también por escuchar, por saber, por aprender y por cambiar tu forma de ver el mundo. Que yo creo que puedes tener muchas contribuciones de uno que estudia ingeniería y de repente se interesa por la historia, que va a aportar esas cosas, ¿no? De decir, joder, pues sí, pues vamos a estudiar cosas de los romanos y a lo mejor él ve la ingeniería romana de otra forma, ¿no? Porque tiene esa formación de ingeniero. Pero luego también está el ingeniero que sabe de todo. Entonces yo creo que hay como hay una diferencia muy grande, que ambos pueden dedicarse a la historia, pero uno se está dedicando a la historia y el otro se está dedicando a escribir cosas que ocurrieron en el pasado. Claro, ahí es donde le falta. Vale, puedes entrar a mi club, pero compórtate, ¿no? No vengas aquí a joderlo todo. Tampoco es mi club, o sea, ni que yo... Claro, es que suena un poco... es una metáfora, de repente tal, pero sí. A ver, cada uno puede hacer lo que quiere realmente y publicar los libros de lo que quiera y hacer vídeos de YouTube de lo que quiera. Pero que no lo llame matrimonio. Exacto. Me ha gustado mucho esa. Dame un segundo, porque voy a hacer una cosa que es muy poco radiofónica. Esto es todo audio, que esto no se va a ver. Espera, estoy descorchando una botella. ¡Hala! Pero por atención y respeto a mi invitado, que yo sé que esto te va a gustar. ¿Quieres una? Es agua. Vaya, hombre. Esto tendré que cortarlo, ¿eh? Corta. No. Esto es para ti. Pero como me llamo Jesús, ahora es vino. Ahora es vino. Sí me gusta, hay que convertirlo. La que se pillarían en Canaán, macho. Yo creo que aquello también sería una metáfora. Lo que pasa es que se ha ido de las manos. Temas que tocas son muy variados. Al final siempre acaban pasando cosas comunes, que es normal, ¿no? Perspectiva social, no solo de género, también de clase, también de género, pero también de orientación sexual, de perspectivas de políticas variadas. La historia muchas veces es sucesión de reyes que estaban en un sitio, pero al final es lo que decíamos, las naciones eran un grupo de personas que tenían cosas en común
Y los estados eran propiedades de personas que se iban troceando y cambiando y vendiendo pero porque no iba a más. O sea, nunca hemos sido parte de la misma nación los napolitanos y nosotros, aunque tuvieran siglos bajo el mismo mando, ¿no? Incluso a veces hacían cosas que aunque estuvieran bajo la corona de la misma persona, ni siquiera se juntaban, se mantenían como... o se repartían entre manos y tal. ¿Qué más cosas? Bueno, un poco mi curiosidad, mi pregunta lo que iba aquí es ¿qué hay de... O sea, cuando tú haces un vídeo, tú investigas sobre cada tema que te apetece hablar. Y además me mola porque pones la bibliografía arriba, pones la referencia de aquello que dices. Cuando dices algo no lo dices porque te sale de las narices, sino porque lo has leído en algún sitio y pegas la referencia arriba y se puede leer, se puede buscar. Hay algo de tu... Eso... Sí, Perdón, sí. Desarrolla. Eso lo hago porque iba a hablar de temas, o sea, la primera vez que puse la bibliografía fue porque iba a hablar de sexualidad en el mundo nórdico y sabía que todo el mundo me iba a decir, esto te lo has inventado, esto no sé qué, porque estaba hablando ya de cosas como en plan, era el vídeo de No eres un vikingo y estaba explicando pues que, por ejemplo, que había terceros géneros, lo que podríamos llamar terceros géneros en el mundo nórdico, que hablar de homosexualidad en el mundo nórdico, etc, ¿no? Entonces eso dije, me van a venir a decir básicamente que me estoy inventando, ¿no? Porque estoy hablando precisamente de los vikingos y eso apela a una masculinidad, etc. Entonces voy a intentar poner la bibliografía. Y ahí lo hice y dije, bueno, pues a partir de ahora lo hago siempre, porque total no me cuesta nada. Y es como se hace en la academia. Claro. Nada más, yo estoy acostumbrado a que cuando leo algo no pasan más dos frases sin que ponga dónde está referenciado esto que dices. No puedes decir algo sin que o lo hayas investigado tú y lo demuestres, o lo hayas leído en otro sitio donde se haya demostrado. No basta que lo hayan escrito, sino que esté demostrado también. Con lo cual, por ese lado me gusta. Tú haces tus investigaciones para hacer los vídeos. ¿Hay algo de tu investigación académica, de tu trabajo de tesis o de tu trabajo como arqueólogo en los vídeos? ¿O los temas en los que has trabajado, digamos, en la parte 1.0 de la vida, prefieres no meterlos en YouTube? No sé si me explico. Sí. No, a ver, alguna cosa sí que había investigado previamente, pero realmente no, o sea, la mayor parte, sobre todo, o sea, creo que muy pocos son cosas que yo he hablado, o sea, he investigado para la carrera y tal, alguna cosa a lo mejor he reciclado, pero mínima, en plan de, esta referencia ya la conocía, o qué tal. Pero los temas no. De hecho, con el tema de mi tesis, alguna vez he pensado que hacer un tema sobre, o sea, hacer un vídeo sobre ello, sobre mi tesis, pero no me atrevía antes de terminarla por el tema de pues yo qué sé, que me sentiría juzgado, ¿no? O sea, y que la investigación tampoco estaba terminada, etc. Que bueno, una investigación en realidad nunca termina, o sea, tú decides cortar en algún punto, porque si no te vas liando más y más. Pero sí que tenía esta idea de que yo prefería hablar de otras cosas, digamos, un poco también para separar. Ok, perdona, a lo mejor no tu tesis en concreto, pero sino del tema del que va o del que se enmarca, tampoco, ¿no? ¿Qué va? No, o sea, bueno, a ver, mi tesis es estudio de arqueología doméstica en Al-Ándalus y sí que he hablado de estudios espaciales en el entorno doméstico cuando hice la cosa esta de Aquí no hay quien viva, que hablé de diagramas de accesibilidad y tal, eso es una herramienta que yo uso en mi tesis. Pero claro, obviamente es un contexto totalmente distinto, ¿no? O sea, no estaba aplicando, o sea, estaba usando una herramienta de la tesis para un mundo ficticio y tal. Y luego sí que he usado, o sea, y luego hice un vídeo pues sobre qué han hecho los musulmanes por nosotros, que sí que habla de cosas pues que tienen que ver con Al-Ándalus, ¿no? Y el vídeo de la mezquita, pues por ejemplo el contexto histórico de la mezquita ya me lo sabía, pero no son cosas que yo haya integrado en mi investigación la mayor parte del tiempo, simplemente porque no he hecho yo no he investigado, o sea, he investigado para vídeos y he investigado para artículos académicos, pero rara vez ha sido mutuo, digamos. Salvo eso, lo que digo, que en plan alguna referencia suelta que digo, esto ya me lo sé, o sea, esto ya me lo sé, entonces... Voy a aprovecharlo de aquí, ¿no?
Sí, pero en plan 2 frases, ¿sabes? No el tema en sí. Claro, porque es que sí, no, te lo preguntaba porque no sé hasta qué nivel, porque hay gente que se dedica a investigación en cualquier área para las cuales no hay una división entre la investigación y su vida. O sea, ellos viven para la investigación, esa investigación vive por ellos. Y digo, no sé, a lo mejor si has separado ese ámbito, ¿no? De que tú investigas para tus vídeos porque quieres hablar de temas, pero no te ves obligado por tu trabajo o por tu... No. Muy bien, muy bien. Sí, no, prefiero separarlo, la verdad. O sea, simplemente por mi propia salud mental. Ahora ya que ya he terminado, a lo mejor haré algo, pero... A lo mejor haré algo de la tesis, quiero decir, pero vamos, en principio no es el objetivo. Estaba ahí. ¿Qué más? Pues no sé. ¿Hay algo que te haya dejado sin desarrollar o porque he cambiado de tema o porque... No, para nada. Recuerda que tienes el micro abierto, incluso puedes pegar un volantazo y podemos ponernos a hablar de barcos o de Llurena. No, gracias. Yo barcos no sé mucho. O sea, proa, popa, babor y estribor y poco más. Bueno, mira, ya sabes más que muchos. No sé cuál es. O sea, sé que la proa es la de delante y la popa es la de detrás y babor y estribor no sé. Tengo un 50% de posibilidades, izquierda, derecha. No te preocupes, no soy super geografía. Luego, y luego está algo que no quiero pasar por alto porque me mola un montón el formato visual de tus vídeos y de ti mismo, cómo desarrollas la explicación y todo, porque esa libertad no te la da tampoco la academia. O sea, el canal es tuyo y tú ahí te lo follas como quieres también. Sí, no, la verdad que no puedo. O sea, lo de la academia... En fin, no me dejarían ir con una peluca. Pero bueno, también a veces lo agradezco porque no tendría tiempo para prepararme el look. Pero no sé, o sea, eso fue... Ni academia ni Academia Play tampoco te permitirían. Ni Academia Play, no, tampoco. Ninguna de las academias, ni la Academia de los Oscars. Pero no, yo esto nació un poco... Yo era muy admirador, bueno, soy muy admirador, vaya, no, eso no ha cambiado, ¿no? De algunos canales de YouTube anglosajones que sí que usaban el videoensayo a través del drag, o sea, usaban el drag en el videoensayo. Y, por ejemplo, ContraPoint, por ejemplo, PhilosophyTube, etc. Y me parecían como formas visuales muy interesantes, porque yo digo, joder, para explicar ideas complejas van muy bien porque tú ya estás creando de por sí una narrativa, un relato, estás metido en una situación, lo que sea. Entonces, ya no solo como gancho, sino también como recurso narrativo me parecían bastante útiles para eso, para hablar de ideas y de conceptos complejos. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no intentarlo? También era una cosa que yo tenía mucha curiosidad, yo llevaba queriendo hacer algo de drag bastante tiempo, en ese momento no podía por donde vivía y tal, y dije, bueno, pues vamos a intentar, ahora que esté con el canal de YouTube y tal, vamos a intentar explorarlo a través, pues, de eso, el canal de YouTube y tal, poco a poco. Porque esa era mi curiosidad. ¿No habías hecho nada de drag antes en otros proyectos o tú por tu cuenta? No, que va. Fue a raíz de... O sea, yo lo intenté por primera vez, pues eso, a través de YouTube, básicamente. Y ha sido un poco a raíz de eso que lo he ido desarrollando, disfrutando, etc. Mola mucho. Sufrí bastante cuando te vi hacer la tortilla de patatas con los guantes de látex. De látex. De goma. Látex. ¿Pero por qué? Estaban limpios. No, sufrí de verte manejarte. Luego, oye, pues... ya, bien. Era complicado. Sí. No, muy bien. Porque además me llevé una receta de tortilla de patata. Yo te veía y estabas hablando y la estabas haciendo súper bien. Pero menos, ya sabrías hacer una tortilla de patata, digo yo. Ah, sí, es verdad. Mira, puedes aprovechar eso. Contenido dual. Estás hablando de una cosa y haciendo otra. Se ven dos. Es un poco lo de la chorrada del Principito, de si un hombre sale con una chilaba y un fez puesto en la cabeza hablando de sus teorías, nadie le va a hacer caso, pero si sale con corbata y traje, seguro que sí. Yo pienso que eso está tan desterrado ahora mismo que me encanta cómo lo has explorado en tu canal. Lo que te estoy diciendo es
invita a la reflexión. Los datos que estoy dando los he sacado de bibliografía. No voy a decir son correctos o no, porque hay cosas que en el futuro se pueden demostrar que no son correctas. Pero hasta donde sabemos esto es lo que hay. Y la reflexión me parece bastante válida y el argumento me parece válido. Te puede gustar más o menos, rebatirlo si quieres. Pero ¿qué necesidad tengo de que sea un fondo blanco y yo con un traje negro explicando una cosa en una pizarra, cuando lo puedo hacer de una manera totalmente innovadora y distinta, ¿no? O incluso colando chistes a veces. Sí. Y hasta con gaticos por ahí. Sí, el gato es que eso no se puede controlar. El gato hace lo que le salen los putos huevos, el cabrón de él, pero bueno, le quiero igual. Eso es una nueva adquisición, ¿no? ¿O el vídeo lleva tiempo grabado? No. O sea, lleva... Ahora mismo llevará un mes conmigo. No, un poco menos de un mes. Está gracioso. ¿Ves? Pues eso le da puntos a tu canal. Gatico, punto. Eso siempre. Muy bien, Miquel. No sé, yo he estado muy a gusto, ya te digo, estoy muy a gusto viendo tu contenido porque eso, invita a darle un giro a la perspectiva, que luego si no te parece bien, pues bueno, puedes decir yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero al fin y al cabo es lo que hay. No vamos a hacer desaparecer a las guerreras vikingas porque a alguien no le guste que haya mujeres vikingas guerreras y no vamos a hacer desaparecer, no vas a convertir en hermanos a dos que están enterrados juntos que en realidad eran amantes o eran novios o esposos o lo que fuera. Porque creemos que en ese momento no estaba legalizado el matrimonio. Bueno, pues mira, estaban ahí. Están juntos. Y estaban juntos y ya está. Entonces, como la historia es la que es y no la que quieren algunos, me parece muy bien que hayas dado ese contrapunto. Yo me he sentido muy a gusto con tu canal. Espero que te hayas sentido tú a gusto en este salón. Sí, por supuesto. En esta invitación. Y eso, te recuerdo eso, que tienes micro abierto para decir lo que tú quieras. Si quieres promocionar algo, hay una cosa que no he acabado de decir, que tampoco es que buscara yo promocionarlo, pero que me gustó mucho, cuando has hablado del mito de la nostalgia y también el mito del progreso. Me gusta cómo desarrollas, que tienes un vídeo sobre ello, pero también tienes un libro en el que se desarrolla muy bien el tema del progreso, de porque sean más años no significa que estemos mejor, ¿no? Sí. Cuando mucha gente dice, siglo XXI, ¿por qué hacemos esto? Bueno, pues porque hemos caído en errores en los que decidimos no caer en finales del siglo XX. ¿No? Sí, no, al final estas cosas las hemos ido... Bueno, las perpetuamos, esta idea de que la historia va siempre a mejor y tal. Y luego a veces nos llevamos sorpresitas como nos estamos llevando últimamente. Claro, nos la prometíamos muy felices teniendo Twitter y Facebook y ahora resulta que Facebook tienes que pagar si no quieres que vendan tus datos o dejar que vendan tus datos. Sí. Twitter la ha comprado un señor que le importa 3 pepinos cómo funciona y pues no sé, igual algún día peta y seremos felices con otra cosa, ¿no? Pues sí, totalmente. Ya veremos, nunca no sabemos, la cosa es que los historiadores no sabemos predecir el futuro, que eso es lo malo. No serviríamos para eso. Ostras, es verdad, pues es una putada después de haber estudiado todas las cosas que han pasado hasta ahora, que no sepamos cuál será el siguiente paso, ¿no? Eso significa que el ser humano somos estamos destinados a llevarnos sorpresa. No, preferimos llevarnos sorpresas, ya está, no pasa nada. Muy bien, así está la cosa, porque si no serías astrólogo en vez de arqueólogo. Nada, de momento me quedo con el arqueólogo. Bien hecho, pues nada, estás invitado cuando quieras a volver a hablar de lo que quieras y ahora decir lo que tú quieras. Nada, yo que muchísimas gracias por invitarme y nada, gracias por una conversación tan entretenida que ha habido desde barcos hasta fachas, ha ido de todo. Gracias a ti por venir. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, chao. Llegamos a este momento más calmado, este momento en el que te hablo de tú a tú, te hablo a ti directamente, en el que ya nuestro invitado nos ha dejado, puto Miquel Herrán está haciendo sus cosas, está acabando de responder a los revisores de su tesis, está editando algún vídeo
está montando algo para alguno de los proyectos que él tiene y nos quedamos tú y yo solos. Te hablo directamente al oído, te hablo a ti y te recuerdo que esto es Cuéntame Hermosura y que es un podcast de la red Manchapod. Y Manchapod es como se llama nuestro perfil, tanto en Twitter como en Mastodon. Puedes encontrarlo en PixelFed, aunque todavía no he puesto nada. He abandonado Facebook e Instagram, eso tampoco importaba mucho. Y es un lugar donde también puedes venir a hablar, a debatir, a comentar cosas, pero especialmente en el grupo de Telegram. Tenemos un mega grupo de Telegram, mega porque tiene muchos subtemas, pero no porque haya un jaleo increíble. Te invito a que vengas, apúntate t.me/manchapod y participa en el debate, comenta. ¿Te ha gustado el episodio de hoy? Sí, no, cambiarías algo, pero también puedes comentar algo de lo que haya dicho nuestro invitado. Puedes comentar algo de lo que haya dicho nuestros invitados anteriores porque esto es atemporal y porque puedes escuchar los Cuéntame Hermosura de toda la categoría, de toda la biblioteca, que son podcasts sobre varias categorías diferentes. Escuchártelos, discrepar con algo, añadir algo, apuntar algo. ¿Tienes algún conocimiento? ¿Tienes alguna profesión? ¿Tienes alguna afición? ¿Algún gusto? ¿Algo de lo que quieras hablar? Apúntalo. Métete en el grupo, coméntalo, interacciona con los demás escuchantes, creemos comunidad, ¿no? Además, aquí en Manchapod es curioso porque son como 3 subcomunidades, porque ahora voy a pasar a leerte las interacciones de algunos de los escuchantes que han entrado, tanto en el grupo como en las redes sociales, y nos han ido dejando comentarios, o nos han ido dejando comentarios también, por ejemplo, en las plataformas, en iVoox, en Spreaker, en Spotify. Cada plataforma tiene su espacio para añadir comentarios. Creo que hay algo también, alguna vez. Se puede meter algo también en Apple Podcast, no lo sé. El caso es que este tipo de pequeños comentarios, porque yo sé que a veces escuchas el podcast, te gusta y se queda ahí. Pero si tú vienes y me haces un pequeño comentario, eso crea comunidad. No estás tú solo escuchando, no estoy yo solo haciéndolo, y te das cuenta de que hay más gente que tiene una opinión al respecto, ¿vale? En primer lugar, bueno, y que me perdone la gente que hace esto, como por ejemplo que me perdone Iván Martín Prado, que a veces, que últimamente lo estoy mencionando muchísimo, ¿no? No tengo nada en especial en contra ni a favor de él. Este es el momento en el que tú vienes, querido escuchante, y me invitas a un chupito de garum, entrando al Coffee, entrando al Patreon, entrando a la Sheta. No, pero me refiero a que es un momento que me gusta tenerlo, porque lo he dicho muchas veces, lo digo en el Atiende. Y por si no escuchas el Atiende, que es el podcast hermano de Cuéntame Hermosura y que también entra dentro del feed de Cuéntame Hermosura, si te suscribes a Cuéntame Hermosura, recibes los episodios de Cuéntame Hermosura y de Atiende. Lo comento mucho en Atiende, pero me gusta decirlo aquí también. Se está perdiendo esa costumbre que había en el podcasting, especialmente el podcasting independiente, especialmente el podcasting de, pues más amateur, ¿no? Amateur no significa que sea cutre, sino que significa hecho por uno mismo, por gusto, por puro gusto, ¿no? Y solía haber esa parte de interacción, esa parte de comunidad, esa parte de escuchantes asiduos que dejan su comentario, que comentan. Ahora, antes de decirte los comentarios que tengo de gente que me ha ido dejando, voy a poner un par de promos. Voy a poner una promo que es la de Papá Friki. Papá Friki es un podcast cortito, de episodios cortos, lleva ya un montón de tiempo publicándose y es alguien que, bueno, como profesión trabaja en el equipo de renovación y de, ¿cómo se dice?, creando DNIs, ¿no? Haciendo DNIs. Bueno, él hace DNIs y entonces hay veces que comenta anécdotas, otras veces cuenta otro tipo de cosas que le han pasado, un diario suyo. Y otras veces tenemos cosas como, por ejemplo, su otro podcast que es Charlando Con, que es un podcast, es un poco Cuéntame Hermosura, pero sobre oficios. Y está interesante porque muchas veces habla con personas de las que no te esperabas nada. O sea, vamos a ver. Habla con personas que no sabías que iban a tener algo que decir, porque ¿quién se plantea, por ejemplo, algún día que vaya a dar una entrevista una croupier, una envasadora de setas o un estibador? Porque eso no es algo que sacan las noticias, que sacan los informativos, que te explican el día a día de estas personas. Y este contenido sí lo tiene. Te da la curiosidad de saber
cómo funciona la vida de alguien que trabaja en este tipo de cosas, que si fuera de otra manera es posible que nunca lo sabrías. Entonces, Alberto nos trae este tipo de cosas. Te voy a dejar esa promo y también te voy a dejar la promo de Disperso Tiempo Escaso, que es el podcast de Roberto, de Ruizan. Está en Mastodon, está en otras redes sociales también. Me gusta hablar de Mastodon porque es una red social que, aunque quien la usa se da cuenta de lo útil que es, si no se habla de ella es como que no existe, y me gusta hablar de este tipo de cosas, ¿no? Disperso, que no Diverso, que antes le cambié el nombre hablando con él. Digo, me he escuchado el último de Diverso. Dije, pues muy bien el naming, pero el mío se llama Disperso, vaya. Muy bien, porque es un podcast, es también cortito, hoy va de podcast cortitos, y yo aquí alargando el mío, como si no hubierais tenido ya 1 hora y pico de podcast, hablando con Miquel, con puto Miquel. Y eso, es cortito y habla mucho de tecnología. Y habla de tecnología desde un punto de vista que puede interesar mucho a un usuario. O sea, no necesitas ser un experto en tecnología ni un informático para entender el disperso tiempo escaso. Y creo que es eso, que es muy interesante. Que hay veces que simplemente pues vamos a la tienda de electrónica o vamos a estas grandes superficies que son especializadas en electrónica, o centros comerciales de otro tipo especiales, y vamos a la sección de electrónica, o directamente lo compramos en una plataforma porque sabemos que va a llegar al día siguiente, y no nos damos cuenta de algunas cositas que, si tuviéramos un poquito más de conocimiento, pues nos ayudarían a elegir y a escoger. Te dejo con estas promos y vamos a la sección de contactos para agradecer, para reconocer y para poner en valor y abrir el debate de toda esta gente que se ha dedicado un ratico a escuchar este contenido, esta mercancía y este poquito de rato que yo dedico a que te entretengas. Sin más dilatación y sin más dilación. Buenas muchachada, bienvenidos a una cuña publicitaria del podcast Papá Friki. Me llamo Alberto y os suelo hablar de tecnología, de mis fricadas del día a día y de mi trabajo frente al público haciendo DNI o pasaportes. Anda, aprovecha y mira a ver si tienes que renovar alguno de estos documentos. Si queréis, podéis compartir conmigo de 5 a 10 minutos a la semana. El feed lo podéis tener en la página web www.papafriki.es o buscando Papá Friki en la aplicación de podcast que uses habitualmente. ¿Sabéis cómo termina esto? Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós. Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que grabo cuando buenamente puedo. Vamos a hablar un poco de Mastodon, viendo una película y jugando un videojuego. Eso es una redirección. Voy a explicar cómo me planifico usando un simple archivo de texto. La red está cambiando muchísimo. Clientes de Twitter, Obsidian, sobre inteligencia artificial, tecnología Lofi. Un par de cositas sobre el Fediverso, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Tiempoescaso.com. Nos escuchamos pronto. Y bien, y ahora te digo lo que te traigo. Como he dicho, lo de poner aquí los comentarios de la gente en parte es para reconocer, es un reconocimiento a que hayáis escuchado el podcast y que hayáis querido comentar, y qué mayor reconocimiento que nombrar aquí a estas personas que, además de escuchar el podcast, han contribuido económicamente a que siga adelante, como por ejemplo son La Compañía, que es la red de podcast independientes en Esperanto a la que Manchapod también pertenece y que hemos colaborado con ellos durante muchísimo tiempo. El usuario Carlos Kissinger, no, por favor, es que claro, la actualidad manda. No, Carlos Bissinger, que también ha participado en el Patreon. Tenemos a País Invisible, que es el podcast sobre cultura occitana y sobre Occitania en catalán, que recomiendo muchísimo y que están ahora a tope con su sistema transmedia. Bueno, están haciendo un montón de cosas, no solo en el podcast auditivo, sino también en la web y en cosas de vídeo que hacen, muy interesante. Ilya Heikinson, que nos hizo su donativo también en su momento, y Emilio Tejera Puente, que Emilio Tejera Puente no solo es doctor e investigador y que muchas cosas más, y es escritor. Os recomiendo los libros de Emilio Tejera Puente, sino que además es un asiduo escuchante de este podcast y además siempre que puede nos deja su comentario. Como por ejemplo los otros días, que escribió en Twitter, publicó:
Creo que ha sido el programa que más me ha gustado de los 3 y explica un tema del que Chus me ha enseñado mucho, cómo las distintas culturas con distintas lenguas se influyen entre sí desde tiempos inmemoriales. Y se refiere, porque pone aquí el enlace, al podcast, al episodio de Atiende titulado Madrigal a la ciudad de Santiago, donde explico un poco el origen o la historia de un tema musical que es Chove en Santiago, de Luarna Lubre, la letra que tiene y la relación que tiene, porque es que es un poema de Federico García Lorca, y cómo Federico, siendo granadino y habiendo vivido en Madrid, se sintió influido, vio esa influencia con la cultura gallega y la lengua gallega, que son 6 poemas gallegos que escribió, escúchate el episodio que no es muy largo, y que están escritos en gallego, o sea que es una vertiente que no era tan conocida del poeta granadino. También tenemos interacciones, por ejemplo, en el podcast de Sesión Golfa, recuérdalo, es el podcast de feminismo, pero que no es solo para mujeres. Ya me dirás, claro, como todo el feminismo, evidentemente, pero muchas veces hace falta recordarlo, en el que Kiosco Chispas, que es un podcast sobre si conocías los videojuegos retro, también te vas a flipar con el tema de Kiosco Retro. Es Lorena y muchos invitados más, que es un podcast muy interesante, muy entretenido, muy divertido, te lo pasas muy bien. Lorena coge una revista de los años 90 o principios de los 2000, es una época, ya lo comento en el Mierda Mental, es una época muy prolífica, muy creativa. Te puede gustar más o menos, yo creo que no se trata de ensalzar la nostalgia, sino de que hay cada cosita por ahí que esperamos que no se quede perdida en el olvido de la historia. Pues bien, Kiosco Chispas entró en el episodio Trans de Sesión Golfa y comentó esto: ¡qué maravilla de mujer, por favor! Judith, muchísimas gracias por compartir tanto. Corazón. Me he emocionado cuando has expresado cuál era su deseo. El deseo. Ojalá llegue ese día que nos demos cuenta que el amor es lo más valioso e importante. El amor y el respeto nos hace libres. Un abrazo, Elena y Judith. Al hilo, precisamente este episodio Trans, que es esta tertulia entrevista en la que Elena, de Sesión Golfa, entrevista a Judith Juanush, que es una investigadora, es doctora en física, pero que también hace activismo trans, ¿vale? Claro, no sería el hecho de que fuera trans no simplemente motivo para hacer una entrevista, porque si no puedes hacer una entrevista a alguien por ser hombre, a alguien por ser mujer o a alguien por ser quien sea, pero ella además es activista, o sea que explica cuál es el proceso que están pasando muchas personas y simplemente pues lo que comentábamos en Explican Trasor, por ejemplo, lo que comentábamos en otros lugares con la discapacidad o con la diversidad de opinión o con la diversidad de muchas cosas en la vida, a veces simplemente hace falta conocernos, conocer un poco cómo somos para aprender a respetarnos, tener un poquito de empatía. Bueno, no quiero ir más allá porque está todo en el episodio. Y también unos avisos, como hacían los curas, unos avisos antes de irnos. Esto no es un comentario que fuera directamente a Manchapod, pero me gusta porque lo he recibido a través de estos flujos, redes, cosas en las que esta comunidad que crea el podcasting, que es lo que me gusta a mí, que esta comunidad es lo que trae consigo, que te enteras de cosas. Por ejemplo, Julio, de Lord Series. Lord Series es un podcast en el que hablan de series, pero también hablan de películas, hablan de muchas cosas más. Es muy entretenido también, es un podcast hasta donde yo he escuchado es a 3, no sé si a veces traen más invitados o más gente. Yo he podido conocer a 2 de ellos que apenas tuvimos momento de hablar, pero estuvimos sentados codo con codo prácticamente en las JPod. Nos comenta que, aunque todavía falta tiempo, pero tampoco tanto, el 17 de diciembre van a grabar un top de series y pelis del año. Y que antes del día 15, si puede ser, les mandéis un audio explicando vuestras series top, ¿vale? Top series y pelis del año. Así que, bueno, si tienes un momentito, un micrófono y te queda cinta por grabar, pues haces este audio y se lo mandas a Julio o se lo mandas, busca a Lord Series y se lo mandas. Por otro lado también quiero recomendar el post de Emilcar, emilcar.es. Emilcar es Emilio Cano, es un podcaster veterano. Yo la primera vez que oí a Emilcar fue en la entradilla esta que preparó para Necesito un arma, estoy hablando del año 2011. Emilcar tiene más de 2000 episodios de su podcast Emilcar Daily, que es un podcast diario.
que si mal no recuerdo, pues un podcast que graba él en el coche, yendo al trabajo, comentando, habla mucho de tecnología, habla mucho de Apple, habla mucho también del día a día de redes sociales, de podcasting, de interrelación, y creó en su momento su propia red de podcasting. Creo que para mi recuerdo era la primera red de podcasting que yo conocía como tal, porque no conocía hasta ese momento a nadie que tuviera más de un podcast o gestionase más de un podcast. Ahora desde hace ya mucho tiempo, por supuesto, participa mucha más gente en su red y tiene un contenido muy variado. Yo realmente, también por falta de tiempo y a veces por falta de estar centrado en todos estos temas de tecnología que no son mi tema principal, aunque también me gusta de vez en cuando, no he escuchado mucho de la red de Emilcar. Pero, por ejemplo, me escuché el Still Lost, que es el único podcast cuya página web se escribe con 3 L's, que era una especie de recap. No era capítulo a capítulo, pero sí que era bastante seguidito, bastante temático, de la serie Lost, de Perdidos. Muy interesante. Hasta donde llegó, sostenía la hipótesis de que todo lo que pasaba en Perdidos ya estaba pensado desde el principio, o la mayoría, o que había un hilo que iba a conducir hasta la 6ª temporada, o la 5ª por lo menos. Creo que la 6ª a lo mejor fue un poco estirar el chicle, pero también me recuerda un poco esto al proyecto de Hasta aquí puedo ver, que no tiene nada que ver con... Bueno, no sé si se conocerán entre ellos o no, eso ya no me meto, pero que no tiene nada que ver con Emilcar, pero que sí que es un podcast en el que se hizo el recap capítulo a capítulo de Lost entero, y que hace bien poco relativamente terminaron en el episodio 116, que era el final de la serie Lost. O sea que si no la has visto, si la has visto y te apetece ver cómo comentan Lost, pues puedes escucharte este podcast, puedes escuchar Still Lost para tener otro contrapunto. Ahora, por cierto, han acabado Still Lost y han empezado con Firefly, que es otra serie. Creo que es bastante más corta. Y no es que me esté yendo por las ramas, es que todo esto es información que me gusta que te llegue, porque yo puedo haberla visto, pero puede que tú no. Volviendo un poco al tema de Emilcar, en su blog emilcar.es tiene un apartado, tiene una publicación del 14 de noviembre de 2023 en el que explica cómo migrar de hosting un podcast. Que si tú haces un podcast, puede ser que en algún momento te hayas planteado cambiar de plataforma o cambiarte a una plataforma más abierta, porque quizás estés en una plataforma comercial, quizás estés pagando una mensualidad o quizás estés pagando una inscripción anual y no te interese seguir y quieras ir a un sitio, por ejemplo, tipo Archive o tipo, no sé, o te hayas comprado tú un hosting o estés pagando tú un hosting y te interese. Pero es que en el caso de Emilcar explica cómo migrar de hosting un podcast con más de 1000 capítulos. Lo he tenido que decir en negrita porque es que son más de 1000 capítulos, porque es que es eso, es que el daily creo que eran 2000 y pico. Y yo te digo que he oído hablar de los podcasts de Emilcar desde 2011, estamos a 2023, han pasado 12 años, no he calculado cuántos días son, pero son bastantes. Entonces, a nada que hiciera uno cada 3 días o cada 5 o cada... Pero si soy yo, que he estado años parado sin hacer podcast, desde que empezamos Una Vaga Idea, que Una Vaga Idea hacíamos un episodio cada 3 o 4 meses, que llegó a tener 7 al final. Y después cuando empecé yo por mi cuenta, y todo lo que hicimos con Caucas y Ranita, todo lo que se hizo con Plagiando a Fulner, y yo, que no publico porque no tengo tiempo y porque no me he visto con el ánimo de hacerlo, y tengo mogollón, y me estoy poniendo negro de si algún día digo de cambiarlo de hosting, imagínate este señor la de material que tenía. Entonces, bueno, aquí está bastante bien explicado. Y quisiera acabar porque tengo otros comentarios en esperanto y en catalán, pero esos irán a la Explicam Trasor Guaita o al Neparulu Pri Esperanto Auscultu, ¿vale? Que son las otras parejas de podcast que hay. Comentar también que tenemos nuevos seguidores, como por ejemplo Academia Friki, que es un podcast de Raúl Pacman, que nos está siguiendo en Twitter. Tenemos también a 3 en Discordia, que por cierto, tenemos ya casi lista la tertulia con Josete del Rincón de Josete. Josete del Rincón de Josete, Ali y Eneco del canal Ali Blue Box forman parte de 3 en Discordia. 3 en Discordia nos está siguiendo en Twitter. Y comentar eso, que con Josete hay una tertulia preparada, pero que irá a Explicam Trasor
Puede ser que algún día venga aquí a Cuéntame Hermosura Josete también, del Rincón de Josete. Os recomiendo estos 2 canales. Y también nos está siguiendo en Twitter Javier Fernández Aparicio, que como nos comenta aquí es parte de Observador Global, que Observador Global forma parte también de la red del Abrazo del Oso. Y son gente súper maja, quien tuve ocasión de saludar también en la JPod, que llevan un trabajo detrás increíble, porque no solo que sus podcasts están muy bien documentados y son muy profesionales en la producción, sino que llevan ya un tiempo suficiente como para haber creado una comunidad muy sólida, muy amplia, y además hacen otros tipos de trabajo, como por ejemplo edición de libros y edición de otro tipo de material. Con lo cual, bueno, eso, una red transmedia muy interesante que yo recomiendo muchísimo seguir. El Abrazo del Oso es un podcast sobre historia y Observador Global es un podcast sobre geopolítica actual. Que quizás son cosas que de entrada dices, me la suda bastante, pero son temas muy interesantes. Por ejemplo, yo el último que he tenido ocasión de escuchar, porque los demás los tengo en cola, porque llegarán cuando lleguen, ha sido el de Libia. Parece una tontería, pero es que hace 4 días que la coalición noroccidental entró en Libia a cargarse todo lo que había. Se cargaron a Gaddafi, de hecho. Y bueno, no voy a ser yo quien defienda a un autócrata como Gaddafi. Pero también interesa saber un poco qué es lo que ha pasado desde entonces, qué pasó hasta entonces y cómo se ha ido moviendo el escenario. Porque son cosas que quizá... Que yo es algo de lo que me quejo mucho siempre, cuando vas a ver las noticias, te entran ya con el tema explicado. Porque los que no sé qué han hecho, porque los que no sé cuánto han dicho, pero si no has pillado el tema cómo empezó los primeros días, ya no puedes saber cómo iba. Tienes que buscar otras redes, otras fuentes. Y ellos lo explican todo muy bien. Entonces recomiendo mucho Observador Global, recomiendo mucho El Abrazo del Oso. Se puede estar de acuerdo, se puede discrepar, no lo sé, pero bueno, para eso tienen su cajetín de comentarios y para eso tienen también pues su comunidad, su botón de apoyar y todo este rollo. Que ya que he agradecido que lo hagas conmigo, también te recomiendo que lo hagas con los demás. Son gente que le dedica muchas horas y mucho esfuerzo, y si encima pues les puede ver un poco, lo pueden ver un poco compensado, pues seguro que lo agradecen. Y por último, voy a poner aquí un comentario de Sergio. ¿Qué te digo siempre? Tú puedes dejar tus comentarios en iVoox, en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en lo que estés escuchando. No sé si voy a subir el feed a YouTube Music, si tengo tiempo lo miraré cómo se hace. Puedes dejarme tus comentarios en redes sociales, en Twitter, en Mastodon. Pero también, si quieres, en vez de dejar que lea yo tus comentarios con esta voz que yo tengo, puedes tú leer el comentario tú, dejarme un comentario de audio y ponerlo, y este comentario de audio con tu voz le das la entonación que tú quieras y le das el enfoque que tú quieras, porque puede ser que yo ahora mismo te esté leyendo un comentario tuyo y no esté diciendo o no esté enfatizando aquello que tú querías, ¿no? Entonces, para hacerlo, pues entras al grupo de Telegram, t.me/telegram, t.me/manchapod, el grupo de Telegram de Manchapod, t.me/manchapod, o si no, me puedes mandar un audio a través de SpeakPipe. Si no me lo quieren mandar a través de Telegram, que es la vía más directa para recibir yo tus audios, entras a speakpipe.com/manchapod y ahí te deja grabar el mensaje y me llega a mí también. Y uno de los mensajes que han llegado es de Sergio, que es alguien de quien te he hablado ya otras veces y que agradezco mucho que escuche estos podcasts, que Sergio es Laberinto de Minotauro VK. Y como comentaba en otros momentos, Laberinto Minotauro VK es como, no es que sea un podcast diario, sino que son 5 podcasts semanales. Cada día de la semana el podcast está dedicado a una temática diferente. Los lunes a un tema, los martes a un tema. Bueno, te recomiendo que entres y lo veas. Y está alojado en la red 23, que también está el podcast 99% verde, que estoy a puntito de escucharme el primer episodio de que me haya yo escuchado de ellos, porque lo tengo en cola. Y tiene otros como por ejemplo Back to the Game. Tiene otros podcasts sobre movilidad, creo. Bueno, también recomendable. Y nada más, eso, agradecerte de nuevo que escuches, que compartas en redes sociales, que me dejes tus comentarios, que apoyes esta red si quieres con tu Patreon o con tu Asheta, como tú quieras, por Ko-fi. Eso te lo agradecería mucho. Y sobre todo eso, que la disfrutes y que tires para adelante con lo que estés haciendo. Voy a cortar ya aquí, te voy a poner el comentario de Sergio y te voy a dejar que descanses. Hasta la próxima. ¡Nos vemos!
Muy buenas a todos, ya he escuchado el último Mierda Mental y me ha gustado mucho tu reflexión sobre cómo Antena 3 cogía ciertos formatos, los copiaba, no les daba continuidad y tal, y yo como me gusta el mundo de la lucha libre, una de mis pasiones, pues muchos recordaréis que en los años 90 Telecinco hizo el famoso Pressing Cut, la WWF, en esa época la WWE, traía esos programas y Antena 3, viendo el éxito que tuvo ese programa, hizo una especie, algo parecido, pero en vez de comprar los derechos de otras compañías como había en esa época, porque había lucha libre mexicana, había japonesa, había en Estados Unidos también otras empresas como la UCW, pues en vez de hacer eso, no se le ocurrió otra cosa que cogiera a luchadores españoles, que había muy poquitos, por cierto, porque la época dorada de la lucha libre española ya había pasado, fue en los 70, 80 también quizá hubo algo, pero ya en los 90 había muy poquito, eran luchadores ya mayores o que hacía tiempo que no luchaban, luchadores también de otros países, de México y demás. Entonces fue un programa que duró, creo que fue un programa 2, y enseguida lo que pasa en Antena 3 y que comentas, que cuando algo no funciona y no le dan el resultado que querían, pues lo cancelaron, y es lo que pasó al final con este programa. Ahí la anécdota, y si quieres un día hablar de este programa de Antena 3 de lucha libre y cómo fue un producto que prácticamente eso, fue muy cutre y tal, intentaron copiar lo que hacía Telecinco, el Pressing Cut, pero de forma muy cutre y con muy pocos medios. Entonces, claro, le salió muy mal por eso, porque era una copia pero mala. Entonces, si cualquier día quieres hablarlo en Enmienda Mental y necesitas apoyo o que esté por ahí, cuenta conmigo.